Ahora empieza el turno de las preguntas. Las preguntas están bastante activas. Tenemos alguna decena de preguntas. Iremos por orden, quizás. Así será un poco más ordenado. En primer lugar, se ha preguntado, en personas con índice de masa corporal por debajo de 35, ¿la cirugía bariátrica está recomendada en estas guías o sería simplemente un efecto estético? Específicamente lo comentan las guías, que por debajo de 35 no hay evidencia de que tenga influencia en riesgo cardiovascular o mortalidad. Por lo tanto, sería más estético o preventivo. Quizás si vemos una persona que está incrementando de peso y yo creo que hay que individualizar en ese caso. También se preguntan si acabaremos organizando unidades cardiovasculares para obesos. Yo creo que con la epidemia que vamos a tener de obesidad, dado el incremento que hay en los niños, esto se debe llevar a los hogares, no se debe acercar a los hospitales. Creo que en los colegios, en las casas, en los ayuntamientos, en los centros de salud es donde se debe prevenir la obesidad y tratar la obesidad. Y los hospitales y las unidades pues están ya para otras situaciones muy concretas y medidas especiales. Muy bien. A continuación hay toda una plétora de preguntas sobre triglicéridos, colesterol, etcétera. Por ejemplo, la primera pregunta sería, ¿la hipertrigliceridemia por encima de 150, ¿tratar o no tratar según las guías americanas? Según las guías americanas, no tratar. Por encima de 150, no tratar. Luego, en cuanto al tratamiento, dan opciones de los fibratos y en cuanto a fibratos, el fenofibrato es el que recomienda. Pero no por encima de 150, es una cifra que todavía no hay que tratarla, según guías. Muy bien. Y respecto al ejercicio físico, se preguntan, ¿a qué nos referimos? ¿A caminar 30-60 minutos 2-3 veces a la semana? ¿Menos? ¿Más? Yo creo que es importante diferenciar la actividad física del ejercicio físico. Entonces, actividad física hay que incrementarla en todo momento. Hay que acostumbrarse pues, a intentar ir andando a más sitios, pues bajarme una parada antes del metro, del autobús. Eso es incrementar la actividad física. Sería el típico ejemplo de la foto esta que sale, que está muy, mucho en las redes sociales, de un obeso, súper obeso, que va al fitness, al gimnasio, por escaleras mecánicas, ¿no? Que eso, pues, entonces, el ejercicio físico no se puede limitar a 30 minutos, 40 minutos, 50 de ir a un gimnasio. Entonces, la actividad física hay que incrementarla. En cuanto a la frecuencia, pues si no haces nada, es mejor hacer 3 veces a la semana ejercicio. Y si haces 3 veces a la semana, es mejor hacer 6. Es decir, mientras más mejor, no hay un límite para arriba. Vamos a ver. Respecto a las guías americanas, que pueden considerar como un equivalente de ponga estatina y olvídese, esto es tal como literalmente, ¿no hay una cierta contradicción con el que también se favorece el control de la adherencia al tratamiento? Sí, estoy completamente de acuerdo. Es decir, que no hay... muchas veces el hacer una analítica de colesterol hace que el paciente vea que se ha descontrolado y vuelva un poquito a encender el farolillo rojo de me tengo que controlar la dieta, ¿no? Porque muchas veces cuando tú ves esas analíticas es imposible ya subir más la estatina o ya está con tratamiento combinado. Entonces, lo que le tienes que decir es, bueno, mira, pues que me he pasado de la dieta estos meses o he dejado de hacer ejercicio, con lo que... o me he dejado de tomar las pastillas también. Entonces, obviamente, la adherencia al ejercicio, al tratamiento farmacológico, si te dices toma la estatina y te olvidas, pues también te olvidas de los análisis y de ir a la consulta del médico de atención primaria o del especialista. Muy bien. Negan es que no habla porque está respondiendo tweets como loca. Entonces, por ejemplo, en un paciente diabético de entre 40 y 75 años, que se dice se benefician de estatinas de alta intensidad con un colesterol LDL entre 70 y 189, ¿por qué establecen este límite inferior a 70 si realmente no se ponen los objetivos? Pues no lo sé. No lo sé, no tiene mucho sentido porque si no creen en el LDL 70, pues no tienen por qué poner ese objetivo. O sea, estoy completamente de acuerdo con esa pregunta, pero no la puedo responder. Y según estas guías americanas, en un paciente varón diabético de 58 años hipertenso con un colesterol LDL de 82 bajo dosis máxima de estatina de alta potencia, ¿qué deberíamos hacer? Pues no deberíamos hacer nada. Probablemente mejorar el estilo de vida, pero me preocupa más este paciente no con 82 sino con 120. Todavía sería peor porque tampoco podemos hacer nada. Entonces,
Por eso digo que se escapan situaciones y pacientes reales que no se dan en las guías. Yo a este paciente le pondría tratamiento combinado. Pues más casos de pacientes que se escapan de las guías probablemente. Una mujer dislipémica tratada con reemplazo hormonal, ¿cómo se logra un rango terapéutico efectivo? Una mujer dislipémica, si es en prevención primaria, en teoría, por las guías americanas, tiene que tener más de 190 para tratarla con dosis altas para tratarla con hipolipemiantes, ¿no? Si no lo tiene, lo que te dicen las guías es que calcules el riesgo. Si no tiene más de 7,5% de riesgo a 10 años, pues lo que hay que hacer es dieta y ejercicio físico, que es súper importante en esta edad de la mujer, ¿no? Yo creo que la mujer tiene dos edades o etapas claves en su vida, que es el posembarazo, embarazo y la menopausia, y hay que intensificar las medidas de control de factores de riesgo y de estilo de vida en estos momentos. Y la última, digamos, dentro del aspecto de colesterolemias y hipertrigliceridemias, se nos ha preguntado en el chat qué está mal, el proceso que ha llevado a la elaboración de la ecuación de riesgo cardiovascular, o si hay incoherencias o debilidades o diferencias en las cohortes en las que se ha basado la elaboración de esta ecuación. Los trabajos de Cortes son correctos. Está el Framingham, que yo creo que nadie puede dudar de él, y los otros lo que ocurre es que están realizados en los años 90, en los que el riesgo y la mortalidad era superior al actual. Entonces, estamos calculando a partir de unas poblaciones en un momento que no se corresponde. Probablemente este es el motivo, o es el que muchos autores están achacando. Además, debemos recordar que esta ecuación, digamos, se validó antes de hacerse pública, se validó también con estudios epidemiológicos europeos, pero los estudios europeos eran básicamente del norte de Europa. Del norte de Europa, sí. De Holanda para arriba. Con lo cual, si la propia Sociedad Europea de Cardiología hace una diferencia entre el norte y el sur en cuanto a ecuaciones de riesgo propias nuestras, pues por aquí, si a ellos se les superestima entre el 75 y el 150%, en nuestro caso probablemente estaríamos todavía por encima de esto. Sí. Bien, pasamos al estudio ERASE. ¿Por qué se comenta que hay inconsistencias en su diseño? Bueno, fundamentalmente porque en el estudio lo que se testó, el tipo de ejercicio que se testó era fundamentalmente ejercicio en cinta, y además con una pauta de ejercicio que no era la que se recomienda por la guía, en concreto la guía americana. En el ERASE se hacía una serie de sesiones en cinta durante los primeros 3 meses, pero luego era una vez a la semana, y luego incluso era una vez cada cada 4 semanas, con lo cual realmente lo que ocurría es que el tipo de ejercicio no es para nada el recomendado, que es actividad no en cinta, sino actividad en la calle, y al menos 3 veces por semana, con lo cual ya eso por un lado hace que sea, digamos, los datos no sean comparables a lo que es contra lo que realmente se recomiendan en la guía. Y el segundo aspecto es que precisamente en el ERASE se ve que a lo largo del tiempo se van igualando, el endpoint se va igualando a lo largo del tiempo, lo cual se piensa que puede ocurrir que a lo largo de ese sea un efecto transitorio de la dilatación de la angioplastia y que no perdure a lo largo del tiempo, y por tanto que solo con ejercicio, si hubiera hecho un seguimiento más largo, probablemente se pueda conseguir los mismos resultados. Que hablando un poco perdón que os interrumpa, nosotros, Nekane y yo, que hacemos rehabilitación cardíaca, sí nos damos cuenta que cuando el paciente hace cinta, porque bueno, en principio por problemas de espacio se hace más cinta en gimnasio que salir fuera, la carga de ejercicio es diferente, es decir, que el entrenamiento real y mucho más completo es en terreno real, ¿no? Que si no tienes otra cosa, pues la cinta está fenomenal, pero que es verdad que imita más a la realidad, o que realmente es la realidad, y que hay más carga de trabajo, más esfuerzo con el terreno real. Entonces yo creo que eso no hay que olvidarlo, que todo el mundo tiene que hacer lo que pueda en donde pueda, pero es un poco en relación a lo que dice Juanjo. Y finalmente, ya para acabar, porque de aquí tenemos que coger algunos aviones y trenes, para el doctor Marzal, ¿TopCat cierra el papel de spironolactona en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada? No, probablemente hay que perfilar un poco el paciente, pero no lo cierra. Como hemos comentado en la corte de enfermos que tienen un porcentaje de endpoint más parecido a la realidad, que es el americano, parece que spironolactona es mejor que placebo. Incluso le perjudica al estudio que al final del mismo solo el 66% de enfermos tenían el fármaco, porque hubo una alta tasa de abandonos y no hubo tanto abandono en énfasis FSUS. Por tanto, spironolactona yo creo que sigue teniendo un hueco en esos pacientes.
Y respecto a la dopamina dosis renales, visto lo visto, ¿tiene indicación actual en insuficiencia cardíaca aguda? La dopamina en dosis renales le ocurre en Europa como en Deserited en Estados Unidos. Yo recuerdo hace como 10 años que leí un artículo de Lancet que el título era ¿cuándo van a dejar de utilizar estos cardiólogos ya la dopamina dosis renales? Y 10 años después seguimos dándole vueltas. Pues parece que no tiene un papel de momento, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a los asistentes por la intensa participación y bien, damos por cerrada esta sesión y nos emplazamos a los próximos congresos. Muchas gracias a los ponentes por su brillante trabajo y hasta la vista.